Plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Y no solamente fue compilador del Decálogo Universal, sino también fundador, pionero y ejecutor del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, siendo reconocido y felicitado y condecorado por sus obras de bien social, varón ejemplar de vocación espiritual y generador de fuente de trabajo. Fue condecorado por el embajador de la República de Bolivia, licenciado Ñuto Chávez, diploma de honor por el presidente de la República de Bolivia, diploma de honor otorgado por el presidente de la hermana República de Costa Rica. Fue felicitado por el Diario de Noticias del Mundo, Nueva York, Estados Unidos, por su encomiable labor de compilador, fundador, pionero y ejecutor del gran proyecto de integración de fronteras vivas, y premiado por el Consejo Superior Internacional de Prensa con el Premio Internacional Fíjate América Luminaria del Siglo, cuando hablamos de nuestro querido maestro. Ahora, dentro de sus mensajes, sus enseñanzas, trató de compartir, muchas veces nos habló con mucho cariño, muchas veces también hemos sido exhortados por nuestra dejadez, lo hacía con lágrimas muchas veces. Por eso, en todos los ángulos buscó que hacernos llegar su mensaje. Si no nos exhortaba, nos hablaba con mucho cariño y también nos hablaba aún llorando, porque esta es una labor que Dios le encomendó, y cuando a veces no llegamos a lo que tenemos que alcanzar, es una preocupación grande. Vemos el caso de nuestro querido maestro. Dentro de su mensaje nos dice lo siguiente que venimos desarrollando: Dios destruirá con su juicio para restaurar al hombre como templo santo. Dios destruirá con su juicio para restaurar al hombre como templo santo. Y este punto de Dios destruirá con su juicio para restaurar al hombre, ¿a quién tiene que destruirlo con su juicio? Y luego restaurar al hombre como templo santo. Eso tenemos que esclarecer. Nos falta esclarecer sobre este mensaje, porque vuelvo a repetir, dice bien claro que Dios destruirá con su juicio para restaurar al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Porque el propósito de Dios, como vamos a ver, para no perder la hilación, porque el propósito de Dios era pues crear al hombre para Él, y se mostrara con amor en toda su naturaleza universal. Pero más este plan de Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario, y luego contra su voluntad lo utiliza para dañar la obra de Dios. Ahora, ¿quién es el que viola el templo de Dios? O sea, ¿quién toma algo contra su voluntad de su dueño? Cuando el mal se aprovecha de la debilidad del hombre por su carne, haciéndole pecar y también haciéndolo desobedecer. Eso hemos esclarecido el día de ayer. Por eso dice precisamente el mal, Dios destruirá con su juicio para restaurar al hombre. Y empieza a esclarecer, vamos a entenderlo sobre este campo, lo que está mencionando. Dice, vamos a ver, ¿quiénes son? Va a destruir con su juicio. Va a destruir con su juicio. Vamos a ver. Primero encontramos algo interesante en Miqueas 2:1 al 5. Vamos a entenderlo primero. Dice, hay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican mal en sus camas. Cuando viene la mañana, lo ponen por obra porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades, robándolas, y cosas que la tomaron, oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Vamos a entender este campo que estamos mencionando. Para que tenga, digamos, para entenderlo un poco más, revisando la escritura de acuerdo a Mateo capítulo 21, mejor vamos a leerlo en versión, vamos a buscarlo en versión latinoamericana. Mejor vamos a leerlo. Mateo
capítulo 21, en versión latinoamericana, versículos 33. Vamos a leer, dice así, desde el 23. Escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña, la puso cerca, cavó un lagar, levantó una torre, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus servidores donde los trabajadores para que le cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores atacaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero lo trataron de la misma manera. Y por último envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron, hará morir sin compasión a esta gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Entonces vemos acá algo interesante de esta viña. La viña viene a ser el hombre. La viña es nuestro cuerpo. Entonces dentro de esta viña hay un lagar que es el corazón. La torre de vigía son nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra lengua. Pero le dio a unos labradores, le dio unos labradores para que le administren la viña. Por eso dice, acá vuelvo a repetir, escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña, lo puso cerca, cavó un lagar, levantó una torre, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. O sea, lo alquiló a unos trabajadores. Lo alquiló. Y entonces, como lo alquiló, y cuando llegue el tiempo de la cosecha o de la vendimia, le mandó a sus servidores, a sus siervos, para que le den su parte. Antes de darle su parte, como dice acá, a uno lo apedrearon, los mataron, los apedrearon. La segunda vez, en otra oportunidad le envía el doble, hicieron lo mismo. Por último le mandó a su hijo, lo mataron también a su hijo. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando venga, dice el dueño de la viña, o el dueño de la viña, los matará todos miserablemente, a todos esos labradores malvados, a esos que los alquiló su viña. Los alquiló, los matará todos miserablemente y le da a otros para que le administren la viña. Entonces estos labradores, como dicen nosotros, que nos quedamos, hay que matarlo al heredero y nos quedamos con su herencia. Eso es el propósito de estos espíritus negativos. Hablamos de 7 naciones que están en nosotros. Es el ejemplo que cuando entran a la tierra prometida, en otra parte dice nosotros, la tierra prometida es nuestro cuerpo. Esta es la tierra de Dios. Esta es su propiedad. La viña es su propiedad de Dios. Pero ¿qué pasa? Se han adueñado los inquilinos, se han adueñado los labradores perversos. Se han adueñado. Por eso dice, matémoslo al heredero y nos quedamos con su herencia. Entonces ahí se cumple Miqueas 2, 1 al 5. Ahora sí, con ese entendimiento, por eso dice acá, lo matamos al heredero, nos quedamos con su herencia. Listo. Se convierten como propietarios. Por eso dice Miqueas. Ahora sí entendemos lo que dice Miqueas. Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana, lo ponen por obra porque tienen en su mano el poder.
Y codiciaron las heredades, ahí está, codiciaron las heredades, robándolas, y cosas y casas las tomaron. O sea, no solamente codiciaron las heredades, sino también los robaron. Casas, los tomaron, se hicieron dueños, oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En otra parte dice nuestro maestro que lo tomaron prisionero al hombre dentro de su misma casa. Listo, prisionero el hombre dentro de su mismo cuerpo, en otras palabras. Y luego dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo pienso sobre esta familia un mal. Listo, como se han apoderado, han codiciado y se han apoderado, robando, y también al hombre lo han empezado a oprimir y toda su casa y toda su heredad. Entonces Dios empieza ahora a reclamar. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos y andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Y él está advirtiendo, por eso dice, en lo que dice nuestro maestro, en el título que estamos viendo, vamos a ver, dice, Dios destruirá con su juicio. ¿A quiénes lo va a destruir? A los moradores que están dentro del hombre, a esas 7 naciones que han tomado posesión, han codiciado las heredades, los han robado, han tomado las casas, han empezado a oprimir al hombre dentro de su misma casa y también a su heredad. De eso, por eso es que el hombre es terrible. Como han tomado posesión, como han acodiciado y los han robado y han tomado posesión, entonces Dios piensa sobre esta familia un mal, el cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces él está advirtiendo lo que va a acontecer. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán y se endecha lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, han cambiado la parte de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos dio, repartióla a otros. ¿Ve? Como nos quitó nuestros campos dio, repartiólos a otros. Entonces vemos, este es un refrán que van a decir, como ellos tomaron posesión, son dueños, han codiciado, han robado, han tomado posesión de las casas, del hombre lo empezó a oprimir dentro de su misma casa, de su heredad. Entonces Dios le está hablando que el Señor está bien airado. Él piensa un mal, gran mal sobre estas gentes, el cual han tomado posesión, donde eran pues cuellerguidos, erguidos. Ya, entonces los va a humillar, en eso está hablando allí. Y va a ver, entonces van a levantar un refrán, todos van a decir, del todo fuimos destruidos. O sea, está hablando que van a ser destruidos. Han cambiado la parte de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, dio, repartió a otros. Como dice Mateo, y ahora cuando venga el dueño de la viña, lo matará a todos miserablemente y le dará a otros para que le administren la viña. Listo, y ahí está conforme a lo que dice Miqueas. Por tanto, no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. Entonces él está hablando lo que va a acontecer a aquellos que han tomado posesión, aquellos que han codiciado y han robado y han tomado las casas, han oprimido al hombre dentro de su misma casa, al hombre y a su heredad. Entonces contra todos ellos han invadido, en otras palabras, lleno. Por eso dice en Isaías 1:6, no hay una cosa sana, todo es una hinchazón, todo está enfermo. Mejor vamos a pasar lectura. Isaías 1:6. Este versículo nuestro maestro sacó inclusive un cuadro de todo peca, la boca peca, los ojos peca, hasta el falso israelita. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino que herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas,
y suavizadas con aceite. O sea que todo está enfermo, todo nuestro cuerpo enfermo. ¿Por qué? Porque han tomado posesión. O sea que les ha dejado para que le administren la viña a estos labradores, como dice acá en la Escritura, les ha dejado a esos trabajadores para que le administren, y han empezado a codiciar los campos de cultivo, han empezado a codiciar las casas, han tomado posesión, y a los mismos dueños los han tomado prisioneros dentro de su misma casa. Eso es lo que estamos viendo y analizando en la parte espiritual. Significa pues todos aquellos espíritus negativos que están dentro de nosotros. A eso se refiere. Por eso dice en Oseas capítulo 4, 1, 2 y 3, oí la palabra de Jehová, hijo de Israel. Oí la palabra de Jehová, hijo de Israel. Porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. Pleitea con los moradores de la tierra. No está hablando los moradores del globo terráqueo, no. Con los moradores que moran en el corazón del hombre. Porque el hombre es tierra. En la parte espiritual encontramos, dice Génesis 2:7, que Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra y luego le asentó un soplo de vida y fue un alma viviente. Y en Eclesiastés 12:7 dice lo siguiente, que el hombre de polvo es, a polvo se convierte, y el espíritu se regresa a Dios que le dio. Entonces, cuando hablamos de tierra, ya no estamos hablando del globo terráqueo, estamos hablando del hombre. Hoy se cumple lo que dice en Oseas entonces, oí la palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, contra aquellos que han codiciado, no solamente han codiciado, sino que también han tomado posesión, viven ahí como dueños. Entonces contra ellos, Dios dice, va a pleitear contra los moradores que moran en el corazón del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ellos no hay verdad. No hay verdad. En ellos no hay misericordia. Tampoco tienen conocimiento de Dios en la tierra. No tienen. Porque ellos más pensaron solamente en ellos. Porque si no hay verdad en ellos, porque de momento codiciaron y luego se apoderaron, entonces empezaron a robar. Es un robo. Por eso dice, no hay verdad en él. Cuando viene, dice, mi hijo, ojalá que le tengan. Vinieron los siervos, los mataron, los apedrearon, los apalearon. En las dos oportunidades. Cuando vino el hijo, no tuvieron misericordia, lo mataron. Por eso dice, no hay verdad en ellos, ni hay misericordia. No hay misericordia, son drásticos. Pero ¿por qué hacen todas estas cosas? Porque no tienen conocimiento de Dios en la tierra. No tienen. Todo lo ven provecho. Nosotros sacamos nuestra cuenta como hombres antes de conocer la cosa de Dios. ¿Cómo hemos sido? Sacando provecho, trabajando a veces hasta para morir, hasta llegar a morir, y después nos vamos y no llevamos nada. Mire, y nuestra vida siempre fue perversa, siempre con la maldad, siempre con el doblez de pensamiento, todo, imagínense. Entonces, ahí vemos, acá está bien claro, porque no hay verdad, siempre nos gustó mentir, y muchas veces a la mentira lo convertimos en verdad. No hay misericordia. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque no tenemos conocimiento de Dios. Porque si tuviéramos un conocimiento, no actuaríamos así. Ahora luego ese perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecieron. Y sangre se tocaron con sangres. Entonces fíjese, todo eso, ¿quiénes hacen? Por eso dice, como dice en el título, como dice nuestro maestro, Dios destruirá, ¿a quién le destruirá con su juicio? Para restaurar al hombre. ¿A quiénes los destruirá? Son a los espíritus, a los inquilinos que están dentro de nosotros. A esos labradores malvados. A ellos es destruir. Lo va a destruir con su juicio. Y por eso dice, no tienen conocimiento de Dios. O sea, lo destruye mediante con su conocimiento. Porque a medida que vamos obteniendo el conocimiento, vamos entendiendo, también vamos frenando. Entonces, a eso se trataba
Por eso dice, no hay verdad, no hay misericordia, ni tienen conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar solamente es perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Eso es lo que prevalecieron. Y sangre tocaron con sangres. Por lo cual se enlutará la tierra. Se va a ver una matanza, una matanza. Pero no estamos hablando pues ahora de las guerras que estamos. No, no. De esa matanza estamos hablando dentro de nosotros mismos. Hay una matanza. Si vemos acá, como dice, regresando a Mateo, lo que estamos leyendo en el 21, que puso ese ejemplo nuestro Mesías, ¿qué será? Dice, cuando venga el dueño de la viña, los matará a todos miserablemente, morirán miserablemente, los matará a todos. Entonces hay una matanza. Por eso dice, por lo cual se enlutará la tierra. Estamos hablando del hombre, va a haber un luto. Extenuales de todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces de la mar fallecerán. O sea que va a haber una matanza inmensa. Y luego dice en Jeremías, para comprenderlo un poco más, vamos a entender lo que dice Jeremías 25, 28, 29, 30, 28 a 33. Y será que si no quieren tomar el vaso de tu mano para beber, le dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, habéis de beber. Porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Fíjese, porque aquí en la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. La palabra invocar significa pedir auxilio. Pedir auxilio. Hay un versículo bíblico que dice Pablo en Romanos. Dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Porque acá dice, el cual es invocado mi nombre, yo comienzo a ser mal. Invocado mi nombre. Vamos a entender esta partecita para nosotros y hablar con bastante seguridad y propiedad. Cuando dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Muy bien. A veces lo entendemos mal. Tienes que predicar para que sea conocido. No es así. La palabra invocar significa pedir auxilio. Ejemplo tenemos del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando Jesús vino a la hora del canto del gallo, que es desde las 3 de la mañana a 6 de la mañana, es la hora del canto del gallo. 3 de la mañana a 6 de la mañana es la vigilia del canto del gallo. Entonces él vino en la vigilia, el canto del gallo es de las 12:00 horas a 3 de la mañana, es el canto del gallo. De 3 de la mañana a 6 de la mañana es la vigilia de la mañana. Entonces él vino entre el canto del gallo y la vigilia de la mañana. Entonces él vino y sus discípulos estaban asustados, pensaban que algún espíritu era, estaban aterrorizados al ver de que alguien estaba caminando sobre las aguas. Entonces le dijo, cálmense, no se preocupen, soy yo. Entonces Pedro le dice, si eres tú, dime que yo vaya caminando como las aguas, como estás caminando tú. Dijo, ven. Y Pedro bajó de la lancha, empezó a caminar sobre las aguas, y como la tempestad era fuerte, le entró la duda, empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, a ahogarse, en su desesperación, que estaba ya listo para morir ahogado, en su desesperación le dijo, Señor, sálvame, no me dejes que muera. En su desesperación. Entonces, la palabra invocar significa a pedir auxilio cuando estás en peligro, entonces Dios te va a salvar. Por eso dice, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces le pedimos de un corazón, estamos en peligro como Pedro, un peligro de muerte, y le pedimos de corazón, entonces no nos deja perecer, nos libera. Así como le dijo a Pedro, les lo liberó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces a veces nos entra pues la duda, y demora, demora, como dice, demora un poco la manifestación, qué sé yo,
y nos invade la duda, ahí está. Entonces, en el lugar donde se invoca el nombre de Dios, se pide auxilio para que seamos liberados. Entonces, con este concepto ya entendemos acá. Por eso dice, porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, porque el único que puede invocar el nombre de Dios, el único que puede invocar, es aquel que ha sido elegido, comprado, ha sido bañado, limpiado de todas sus inmundicias, vestido con ropa de gala, entonces ya pertenece a él porque fue comprado, entonces empieza a pedir auxilio, empieza a clamar, a suplicar, y Dios le va a escuchar. Entonces, por eso dice, sobre el cual, la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Entonces viene un momento, empieza a hacer mal. ¿Y nosotros seréis absueltos? No, seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. O sea que viene una espada, como dijo anteriormente en Oseas, pleitea con los moradores de la tierra, y un pleito, ahí viene, digamos, como una discusión, ¿por qué te quedas con lo mío? Y una discusión, empieza a pleitear, digamos, hay un conflicto, viene como esclarecer las cosas. Entonces, por eso dice acá, espada traigo. ¿Seremos absueltos nosotros? No, espada traigo sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Entonces viene la espada. Por eso dice, tiene que haber juicio. ¿Ah? Por eso dice, ¿a quiénes destruirá Dios con su juicio? ¿A quiénes destruirá? A los labradores malvados, aquellos que han tomado posesión en un lugar que él simplemente los dejó para que trabajasen, los alquiló, pero ellos buscaron apropiarse. Contra ellos es esta guerra, contra los moradores que moran en la tierra, que residen en el corazón del hombre o en el hombre. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad, dará su voz, enfurecido bramará sobre su morada, canción de lagareros, cantará todos los moradores de la tierra. Entonces vimos acá interesante, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras, le dice, y les dirás, Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz. Entonces viene anunciando su voz. ¿Cuál es su voz? Que tiene que anunciar, tiene que decir, ¿con qué? ¿Cómo? Tiene que avisar, pero tiene una voz fuerte. ¿Y cuál es esa voz que tiene que venir? Y para hacerlos, digamos, decirle, llegó tu hora. Dice Deuteronomio, vamos a repetir nuevamente, Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Cuál es esa voz que viene? Dice, viene y oirán su voz. Viene acá, y por eso dice acá, porque espada traigo sobre los moradores de la tierra, dice que va al ejército. Tú pues profetizarás a todos ellos estas palabras y le dirás, Jehová bramará desde lo alto, desde la morada de su santidad, dará su voz. Entonces viene anunciando con voz fuerte. Pero ¿cuál es esa voz que viene anunciando? Llegó tu fin, por no decir así. Llegó tu fin. ¿Por qué? Porque como no tienen conocimiento de Dios, como hemos visto anteriormente en los versículos, como no tienen, digamos, no tienen conocimiento, ¿no? Por eso dice acá, aquí pienso sobre esta familia, un mal de la cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo es malo. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros ese refrán, endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, ha cambiado la parte de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos, Dios repartiólos a otros? O como dice en Oseas también, Jehová pleitea contra los moradores de la tierra porque no hay verdad, no hay verdad en ellos, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, no lo hay ese conocimiento de Dios. Entonces, como no tienen conocimiento de Dios, como no lo tienen, entonces ahora viene, dice en Jeremías, viene con voz, desde la morada de su santidad dará su voz, listo, viene con su voz a anunciarle, porque como no tienen conocimiento, pues ahora van a conocer. ¿Quiénes? Los que moran dentro del corazón del hombre. De los que moran dentro del hombre,
ellos van a empezar a tener conocimiento. Por eso dice, va a destruir. Dios va a destruir con su juicio a los que viven dentro del hombre. Ahora sí se entiende. Pero ¿cómo lo va a destruir? Por el conocimiento de su palabra. Por eso dice Deuteronomio capítulo 4, 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces viene su voz, empieza a anunciar. Como ellos no tienen conocimiento de Dios, no lo tienen, entonces le está hablando. Lo que ustedes no está bien, ustedes han robado, han sido orgullosos, soberbios. Empieza con el conocimiento a destruirlos, a todo lo que están adentro. Es interesante esta parte. Por eso vuelvo a repetir, como dice la Escritura, vuelvo a repetir lo que dice el profeta Jeremías. ¿Y será que si no quisieren tomar el vaso de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, habéis de beber? Porque aquí a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Listo. ¿Y vosotros seréis absueltos? No, seréis absueltos. Porque espada traigo, vino juicio, espada traigo, sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová. O sea que viene el juicio. Luego dice, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y le dirás, Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz. Desde ahí empieza la voz. Empieza a hacerles conocer que no está bien lo que están haciendo. Luego dice, enfurecido bramará sobre su morada. ¿Ve? Porque nosotros pertenecemos a la morada de Dios. Nuestro cuerpo es la morada de Dios, es la heredad de Dios. Pero como han tomado posesión otros, los labradores malvados han tomado posesión, han robado, han codiciado y han robado las heredades, las casas los han tomado, lo han oprimido al hombre dentro de su misma casa y al hombre su heredad. Entonces ahora viene, enfurecido bramará sobre su morada. Listo. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Canción de lagareros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la canción de lagareros, porque acá viene una guerra, que es una guerra espiritual. Esto también se le llama el famoso Armagedón. Entonces se llama guerra en la montaña. La canción de lagareros, vamos a entender esta parte. Acá en el Perú, en Ica, en el departamento de Ica, hay una costumbre que hasta el día de hoy mantienen esa tradición. Cuando llega el tiempo de la vendimia, hacen una fiesta tradicional y tienen unos recipientes grandes donde todos los granos de la uva, o sea, lo sacan todos los granos, luego lo ponen en un lagar, quiere decir un recipiente grande, alto, y empiezan a machacar con los pies, y luego tiene ahí como un desagüe donde el jugo empieza a filtrar por ahí y se va a otro lugar, donde ahí empiezan las ollas, están ya hirviendo, ahí llega ese jugo, empieza a hervir, y luego por otro tubo sale, entra el poco de agua, y ese vapor se empieza a congelar, se fría, y empieza a caer al otro lado gotas y gotas, viene a ser el pisco puro. Eso es así. Pero vamos a ver canción de lagareros, porque cuando empiezan a ir los lugareños, empiezan a machacar la uva, empiezan a machacar con los pies y a exprimir el jugo, pero machacando con los pies y con una canción. Entonces, ahora encontramos acá, si hablamos en la parte espiritual, vamos a encontrar esa canción de lagareros, donde empiezan a trillar o a machacar la uva, viene a ser las santas alabanzas. Esa es la canción que está contra los labradores, pues como lo van a empezar a machacar, como se machaca la uva. Entonces una canción contra los moradores que moran en el corazón del hombre. Eso es lo que dice, ese es el entendimiento que estamos viendo, lo que dice en este versículo bíblico. Entonces empiezan a machacarlo. Acá viene una guerra, una machacada, quiere decir que es una trillada, pero tremenda. Y luego dice,
llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque el juicio de Jehová es contra las gentes, y eres el juez de toda carne, entregará los impíos a cuchillo, dice Jehová. O sea que ese estruendo del cabo de la tierra, recuerdo en ese tiempo nuestro querido maestro nos hablaba, yo era su lecturador en esa época. De repente algunos amigos, algunos hermanos tienen algunos audios y ahí van a escuchar mi voz, que le paso lectura a nuestro maestro, y dentro de este mensaje él nos decía de que los animales del norte se irán hacia el sur y los del sur hacia el norte. Bueno, yo me imaginaba, pues dentro de mi imaginación, como él contaba como un cuento, y yo en mi imaginación lo veía volar a los animales, lo veía volar, me imaginaba que estaban volando los animales. Ya, por eso dice, los animales del norte se irán hacia el sur y del sur se irán hacia el norte. Entonces yo me imaginaba que los animales están volando y nuestro maestro a mí me miraba y daba una sonrisa, por no decir, este hombre no entiende nada de lo que estoy hablando. Pero yo me hacía una imaginación, pero no se trataba de eso, sino es que después más adelante vamos a hablar un poco, eso se trata en la sangre, eso es en la sangre. La sangre, cuando el espíritu, hay esa guerra, empiezas a llorar, no sabes por qué lloras, viene como especie, una excitación, viene una desesperación, y la sangre empieza a circular con más fuerza. Entonces empieza de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Es como un deportista que empezó a correr y la sangre empieza a subir lo más rápido así. Entonces por eso inclusive hasta los médicos recomiendan, el único que lo puede eliminar el colesterol es corriendo, haciendo ejercicios. ¿Ya? Pero vamos ahí. Entonces empieza pues los de arriba, los van hacia abajo, los de abajo hacia arriba. Eso es así. Y luego dice, se acaba con Apocalipsis, que llegará, dice, la sangre hasta el freno de los caballos. Bueno, pues yo me imaginaba en ese tiempo caballos. Bueno, la sangre hasta el freno de los caballos, en forma literal, nunca va a acontecer, pues, nunca. Porque si hablamos que llega hasta el freno de los caballos, por más que sea un pony, un caballo bajito, no va a llegar hasta el freno, así lo pongan la sangre dentro de una piscina. No va a llegar porque la sangre rápido se seca y se convierte en polvo. Entonces no va a llegar nunca. Entonces, ¿a qué se refería esto? Que hasta la sangre de los caballos. Y si vemos a través de la Escritura, vamos a encontrar que el hombre, dice, el hombre es como un caballo, sin entendimiento. Entonces, el hombre es como un caballo. Incluso el salmista David dijo, pregunta a las bestias que ellos te van a enseñar. Entonces el hombre es sin entendimiento. Es considerado como un caballo sin entendimiento. Ahora, llegar hasta el freno de los caballos, eso se refiere al freno. ¿Dónde le ponen al freno al caballo? No le ponen en la boca. Entonces, como somos sin entendimiento, ver una matanza hasta nuestra boca. Hasta nuestra boca. Eso es. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a frenarnos de nuestra depresión, porque todo es por la boca. De nuestra boca sale lo amargo y sale lo dulce. Con esta boca bendecimos, con esta boca maldecimos. Entonces todo es por nuestra boca. Entonces va a llegar hasta el freno de los caballos, quiere decir hasta nuestra boca va a haber el freno, porque empezamos a frenarnos ahora. Porque una vez que empezamos el cambio, empezamos a frenarnos de palabras torpes a palabras más simples, de hombres rudos a hombres más humanos. Entonces, fíjese, hasta el freno de los caballos. Por eso dice acá, llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, o sea, todo desde la coronilla, todo empieza, porque la sangre circula por todo el cuerpo, porque juicio de Jehová contra las gentes, o sea, contra todos labradores perversos, contra aquellos que han tomado posesión de las tierras, de las casas, de las mismas gentes, ha tomado posesión, contra ellos es. Por eso dice, contra Dios, o sea, contra quienes va a ser el juicio de Dios. El juicio de Dios es contra los moradores que moran dentro del corazón del hombre. Contra ellos es el juicio, porque llegó su hora de que Dios viene a reclamar su propiedad. Ahora sí, con eso se entiende. Porque dice, Él es juez de toda carne y entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Entonces, dentro de esta matanza, por eso dice, ¿cómo será cuando venga el dueño de la viña? Los matará todos miserablemente, dice en Mateo. Entonces dice acá, en el 33, y serán muertos de Jehová, y serán muertos de Jehová en aquel día, está hablando en el futuro, porque este está escribió para el futuro, para este tiempo, de un cabo de la tierra hasta el otro cabo. Imagínense todo. Como hemos visto en Isaías, como hay una cosa sana, todo está podrido, hinchazón de llagas, todo peca. Entonces en todo sitio están los espíritus negativos. Entonces empieza desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, quiere decir, ni siquiera cantarán una canción de fúnebre, de muerto, ya no cantarán, no se endecharán, no podrán ni cantar una canción de muertos, de fúnebre, ya no. Ni tampoco van a poder recoger sus cadáveres, ni tampoco serán enterrados. Como estiércol serán sobre la faz de la tierra. Fíjese cómo ves dentro de esa matanza. Por eso cuando uno se convierte, cuando Dios te llama, te elige, te compra, te baña, dentro de ese baño ahí está el problema. Viene esa matanza interna donde el mal sale de gente en gente y grande tempestad se levanta de los fines de la tierra y desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo. Imagínense, después ni siquiera, no podrán ni cantar una canción fúnebre, ni tampoco se van a recoger sus muertos, ni tampoco serán enterrados, y todos serán como en estiércol, como dice acá, serán sobre la faz de la tierra, dentro del hombre. Por eso cuando uno se convierte, o mejor dicho, llegó su hora, empezamos a llorar y no sabemos por qué lloramos. Y eso le pasa a muchos los que ya han sido congregados. Yo estoy hablando para aquellos que han sido congregados. Nos hemos puesto a llorar y no sabíamos por qué lloramos. No sabíamos por qué. ¿Qué tal desesperación? Y muchas veces uno se postra ante los mandamientos, cuando en la iglesia, cuando uno va, el Espíritu los cogió y se pone a llorar y no sabe por qué llora. Desesperadamente, desconsoladamente llora. Y no sabe por qué llora. Se acabó la vergüenza, se acabó de todo. Ese momento llora. Y van, otros quedan a 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende de la cantidad de adversarios que tenga dentro. Entonces hay una matanza dentro. Hay una matanza contra todos esos moradores, contra todos esos inquilinos que están en el corazón del hombre. Entonces, contra todos esos. Pero dice acá la Escritura, hay una parte que tenemos que esclarecer. Para restaurar, dice al hombre, muy bien, porque en ellos, dice bien claro, no tienen conocimiento de Dios. En ellos no hay verdad, no hay misericordia, no tienen conocimiento de Dios, no lo tienen. Porque viene con su voz, viene para entonces, y al escuchar la voz, viene la tembladera. Pero vamos al caso, dice acá, que tiene para ser restaurado el hombre. ¿Cómo es eso para restaurar? Vamos a entenderlo. Restaurar significa que el hombre significa volver al tiempo pasado. Hay 2 maneras de hablar. Primero, para ser restaurado, las cosas, porque llega el tiempo de ser restaurado, todo se tiene que restaurar como la antigüedad, como es en Eclesiastés, no hay nada nuevo. Inclusive, le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo antes que se vaya, ¿vas a restituir el reino de Israel en este tiempo? Dijo que no. Restituir significa que va a regresar a su dueño primero. Dijo que no. Entonces, hablamos de la restauración del pueblo, pero acá estamos hablando de la restauración del hombre. Primero se realiza la restauración del hombre, primerito, y después empieza a restaurarse lo resto. Porque si el hombre no es restaurado, no puede poner en práctica el sábado, no puede poner en práctica la luna nueva, porque son días de restauración, son los días de restauración. No puede guardar una fiesta porque no hay restaurado su corazón. Eso se hace después. Primerito el hombre tiene que ser restaurado. Primero el hombre es restaurado. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto que el hombre primero tiene que ser restaurado? Encontramos algo interesante. En Ezequiel 16, 55, 56, dice, y tus hermanas Sodoma con sus hijas, y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Y tú también y tus hijas volverán a su primer estado. Cuando dice tus hermanas Sodoma con sus hijas, ¿quiénes son Sodoma?
Sodoma significa, digamos, los que no conocen a Dios, viven su vida, esos son de Sodoma. Pero van a regresar a su primer estado. Los de Samaria, ¿quiénes eran de Samaria en ese tiempo? Los de Samaria era parte del pueblo de Israel. Las 10 tribus, al inicio fueron las 10 tribus, que luego convirtieron su capital Samaria, y como se dedicaron a la idolatría, Dios lo incitó a los asirios, vinieron, lo desaparecieron al pueblo de Israel, y los asirios vinieron a vivir a Samaria, y de Samaria se fueron a vivir a otro sitio, desaparecieron hasta el día de hoy, nadie sabe dónde están las 10 tribus. Pero hace ver que los de Sodoma son aquellos que no conocen a Dios, no conocen la Biblia, viven su mundo, esos son los de Sodoma. Samaria son aquellos que ya conocen la Biblia, aquellos que leen la Biblia. Entonces son lectores de la Biblia, porque hablamos de Samaria, eran israelitas al inicio. Entonces son lectores de la Biblia. Mejor dicho, las personas que no conocen van a regresar a su primer estado. Las personas que ya conocen la Biblia, que vienen ustedes samaritanos, van a llegar a su primer estado. ¿Ya? Y también dice tus hijas, o sea, de Judá, estamos hablando de los israelitas del futuro, también van a venir a su primer estado. O sea, regresamos. ¿Cómo es su primer estado? En el inicio el hombre fue perfecto. Dios lo creó a Adán perfecto, sin mancha, hasta que entró el mal en Adán. Pero va a llegar a su primer estado. ¿Cómo fue al inicio? Santo, perfecto. Por eso dice en Eclesiastés 7:26. Vamos a leerlo. Eclesiastés, vamos a aclarar, capítulo 7, versículo 29. Discúlpeme, 7:29. Y aquí solamente hallado esto, que Dios hizo al hombre recto. El hombre hizo recto, Dios lo hizo recto, perfecto al hombre, pero más ellos buscaron muchas cuentas, ¿ve? O sea, va a llegar a su primer estado. ¿Cómo es? El hombre recto, va a ser sincero, va a ser un hombre honesto, va a llegar a su primer estado. Eso es así. Entonces volverán a su primer estado. Por eso dice en Jeremías 33, 7 y 8. Jeremías 33, 7 y 8. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarlos como al principio. Entonces, como hemos estado cautivos, como hemos visto anteriormente, los espíritus negativos han tomado posesión del hombre, han tomado posesión, han codiciado sus heredades, los han robado, han tomado sus casas, los tomaron, lo oprimieron al hombre y a su heredad. Entonces, eso dice bien claro, haré volver la cautividad. Presos han estado, volverá. Va a haber una libertad. Dice, haré volver la cautividad. Estaban presos, lo hará volver. La cautividad de Israel. Luego le edificaron como al principio. ¿Cómo era al principio? En santidad, en limpieza, en purificación. Va a regresar. Pero para eso va a haber una libertad. Como estamos hablando de esta guerra, entonces al ser una guerra, ser vencidos, el hombre recién es libre. Ahí se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El hombre a ser libre, la verdad los libertará. Listo. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. O sea, viene una limpieza total. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Entonces viene un cambio. Pero para esto, para que sean restaurados, porque tiene que haber una restauración, ¿cómo se restaura primero el hombre? Por eso dice, vuelvo a repetir, Dios destruirá con su juicio a quienes, a los adversarios, a todos los inquilinos que están dentro de nosotros. Entonces viene con su juicio, empieza a destruirlos, para restaurar al hombre. Entonces viene a restaurar. ¿Cómo era el hombre al inicio? Santo, perfecto. Vivía pues en rectitud. Entonces viene nuevamente, pero para eso tiene que ser restaurado. ¿Cómo se restaura el hombre? ¿Cómo se restaura? Colosenses 3:10. ¿Cómo se restaura? Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Entonces el hombre nuevamente revestido, ¿pero cuál? Por el conocimiento es renovado. Tiene que tener conocimiento. Pero tiene que tener conocimiento de qué, para que sea renovado.
Tiene que tener un conocimiento, que en hebreo se le llama Torah, que en griego es ley. O sea, tiene que tener conocimiento de la doctrina de Dios. Porque hablamos de estos perversos, de estos hombres que han tomado posesión, han codiciado las heredades, los han robado, tomaron las casas y al hombre y a toda su heredad, pero no tienen conocimiento de Dios, no lo tienen. Entonces van a empezar a tener conocimiento. ¿Cómo se destruye? Mediante el conocimiento, el entendimiento. Como no tienen conocimiento de Dios, empiezan a tener conocimiento. Porque dice, viene bramando y van a escuchar su voz. ¿Cuál es esa voz? Los 10 mandamientos o el decálogo universal o hablamos Torah. Entonces vienen y escuchan, mediante el conocimiento empiezan a morir. ¿Por qué? Porque se descubre que no estaban bien, porque en ellos no había un conocimiento, siempre se ha vivido, no había un respeto el uno con el otro, no lo ha habido, no había en ellos misericordia, no había verdad, siempre ha regido el perjuro, la mentira, el matar, el hurtar, adulterar, eso más ha prevalecido. Entonces, mediante el conocimiento empieza a morir, ¿no? Mediante el conocimiento empieza a morir. ¿Por qué? Porque ya uno empieza, si antes nos gustaba robar, pues ahora, mediante el conocimiento, nos dice no debes robar, entonces ahora nos abstenemos, entonces empieza a morir, ¿eh? Mediante el conocimiento. Por eso dice Pablo en Efesios 4:23, a renovaros en el espíritu de vuestra mente, porque todo trabaja la mente, todo es de nuestra mente, y mediante el conocimiento vamos renovando, vamos dejando, como dice el apóstol Pablo, dejando el viejo hombre y empezando una nueva criatura. Ese es el plan del Creador para este tiempo. Ese es el plan. Mañana continuamos con el desarrollo de este ministerio. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.